Hola, buenas tardes, buenos días a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a su segundo webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Cabe mencionar que vamos a hablar acerca de las nuevas tecnologías en rehabilitación cardíaca. El día de hoy nos acompaña el doctor Ramón Martorell. Él forma parte del equipo de Schiller Américas. De manera breve e introductoria el día de hoy, bueno, vamos a comenzar mencionando que la rehabilitación cardíaca es un programa especializado para cada paciente cuyo objetivo es ayudarle a recobrar su fuerza, así como para evitar la patología avance o empeore. Asimismo, el enfoque del día de hoy de esta ponencia va a ser la importancia que tiene la rehabilitación cardíaca, esto para mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, vamos a revisar la tecnología aplicable a este proceso. Sin más por el momento, le otorgo la palabra a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos nuevamente. Hace tiempo estuve en mi primer webinar de Medical Expo. Me dio mucho gusto poder estar ahí y colaborar con ustedes. Y adelante. Las preguntas, por favor, váyanlas poniendo en el chat directamente y al final trataré de responderlas, ¿no? Como bien dijo Carlos, pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la rehabilitación cardíaca, de qué consta la rehabilitación cardíaca, cómo funciona, por qué equipamiento se requiere, qué equipo humano se requiere, etcétera. Entonces, pues, sin más preámbulo, vamos a compartir la presentación y pues trataremos de ir haciéndolo más eficiente, lo más eficiente posible. Ok, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Ese es el primer punto que tendríamos que ver, ¿no? La rehabilitación cardíaca la define la Organización Mundial de la Salud como la suma de actividades requeridas para influenciar favorablemente la causa subyacente de la enfermedad, también como sea posible, las condiciones físicas, mentales y sociales, para que la gente pueda, por sus propios medios, preservar o regresar a su lugar en la comunidad lo más normalmente posible. La rehabilitación no puede ser observada solamente como una terapia aislada y debe ser integrada dentro de los servicios de prevención secundaria. Cuando yo leí esto me quedé exactamente así. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que, o sea, bueno, vamos a tratar de ponerlo sin tanta rimbombancia y definir la rehabilitación como el conjunto de actividades transdisciplinarias. No es solamente el médico el que actúa acá, es un equipo de gente, un grupo de actividades transdisciplinarias que tiene por objeto brindar asistencia médica y paramédica al paciente con cardiopatía, especialmente después de haber sobrevivido a una crisis cardiovascular, es decir, un infarto, una angioplastía, una operación de corazón, vaya, cirugía cardíaca, bypass, todo ese tipo de cosas. Es decir, son todas aquellas actividades encaminadas a fortalecer el músculo cardíaco. De tal manera, y esto es el objetivo fundamental de la rehabilitación cardíaca, que se mejore la calidad y la cantidad de vida del paciente cardíaco. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación? Bueno, por supuesto, si queremos aumentar la cantidad de vida, pues claro, incrementar la supervivencia. El simple hecho de hacer ejercicio incrementa la supervivencia, pero no es hacer ejercicio a lo loco, es ejercicio supervisado, ejercicio que nos lleve a mejorar las condiciones del corazón directamente. El segundo objetivo era mejorar la calidad de vida. Claro, si nosotros tenemos una mejor cantidad de vida, también vamos a tener una mejor calidad de vida. Cuando yo era joven y bello como un toro negro, todavía en la carrera de medicina, salí hace muchísimos años, o sea, no voy a decir cuánto, pero hace muchísimos años, había una discusión constante entre cómo tratar a un paciente con post-crisis coronaria. Una escuela decía que había que mantener al paciente en reposo y otra que había que mantenerlo en ejercicio. Finalmente, la actualidad ya se sabe que hay que empezar la movilidad del paciente prácticamente de inmediato. 24, máximo 48 horas después de la crisis coronaria, el paciente ya está caminando en el hospital. ¿Okay?
También vamos a ayudar al paciente a disminuir las limitaciones producidas por sintomatología. ¿Qué es esto? Normalmente un paciente postinfarto puede generar una angina. ¿Qué es esto? Dolor precordial cuando se hace un poco de ejercicio y, pues bueno, con la misma rehabilitación esto va a ir disminuyendo. Promover la adaptación del paciente a las enfermedades crónicas, una situación fundamental. El paciente tiene que hacer suya la enfermedad. No nada más estar con, ¿cómo podríamos decir? No sufriendo la enfermedad, sino apropiándose de la enfermedad de tal manera que pueda trabajar con la enfermedad y mejorar en todo sentido. Controlar la depresión y la ansiedad, fundamental. Brindar consejo experto sobre la actividad sexual. Esta era una de las cuestiones que más deprimían al paciente cardíaco, que en un momento dado era sexualidad ninguna. Y el paciente podía estar un año encamado después de haber tenido un infarto y sin tener absolutamente nada de trabajo ni de vida en ningún aspecto, ¿no? Reducir el riesgo de muerte súbita o reinfarto, estabilizar o revertir el proceso de aterosclerosis y fomentar el retorno al trabajo y en general la reintegración a la vida cotidiana del paciente, laboral, social, sexual, familiar, etc. Todo esto han sido los objetivos que puso en su momento el doctor Hermes y Larraza, quien ha sido desde hace muchísimos años el director de rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología de México. O sea, alguien que sabe un poco de esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Volvemos, mejorar la calidad y cantidad de vida del paciente. Los estudios en general han demostrado que si podemos aumentar la capacidad física del paciente en una unidad metabólica, o sea, un MET, un consumo de oxígeno de 3.5 mililitros por kilogramo por minuto, vamos a reducir la mortalidad en por lo menos un 12% en esos pacientes. Entonces, el simple hecho del ejercicio es lo que nos va a llevar a tener una mejor calidad y cantidad de vida al aumentar nuestra capacidad, simplemente. Ok. ¿Cuáles son las indicaciones de la rehabilitación cardíaca? Bueno, son, en primer lugar, cualquier evento coronario directamente. Un infarto, un bypass, una angina crónica estable, insuficiencia cardíaca, bueno, este ya no es coronario, pero bueno, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, angioplastía coronaria percutánea, reparación de válvulas, trasplante cardíaco, cirugía pulmonar o vascular extensiva, cualquier paciente que tenga alto riesgo para la enfermedad de la arteria coronaria, o sea, aterosclerosis, fumadores, pacientes con problemas pulmonares, etcétera, pacientes de alto riesgo de hipertensión arterial, o sea, pacientes con síndrome metabólico directamente, falla renal, recuperación post-inserción de marcapasos, cardiomiopatía y pacientes que tengan alto riesgo para diabetes. ¿Quiénes son estos pacientes? En general son pacientes de edad media, activos laboralmente, con hábitos sedentarios, están todo el día sentados en la oficina, en un ambiente de alto estrés, de ahí salen al automóvil, a estar sentados en el automóvil, en una ciudad donde hay tráfico constantemente, seguimos con alto estrés, llegan a la casa y se sientan frente a la televisión durante 3 o 4 horas sin hacer absolutamente nada. O sea, son pacientes que tienen una capacidad funcional fuertemente disminuida, no por una patología previa, sino simple y sencillamente por sus acciones de vida. Es gente sedentaria. No están teniendo ninguna actividad que pueda mejorar su condición física, requieren esta actividad y son pacientes que no tienen ningún programa de entrenamiento. Entonces,
Cuando nosotros mejoramos la condición física del paciente a través de un programa de entrenamiento, vamos a tener un impacto incuestionable sobre la salud del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de este paciente? Bueno, hay factores de riesgo modificables, ¿ok? Paciente con tabaquismo activo, hipertensión con hipercolesterolemia, alto colesterol, malos hábitos dietéticos, vida sedentaria y estrés. Algunos factores no son modificables. La historia y cultura familiar, la edad, el sexo, no son modificables. Generalmente uno de los factores de riesgo es el sexo masculino, tiene mayor riesgo de un evento coronario que el sexo femenino. ¿Ok? Factores secundarios que pueden actuar, bueno, obesidad, diabetes, todo lo que es el síndrome metabólico, consumo de alcohol y padecimientos de las venas periféricas directas. ¿Ok? Decíamos hace un momento que la, la rehabilitación no la hace solamente el médico, la hace un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar en conjunto. En primer lugar, el cardiólogo, por supuesto, es quien está tratando la enfermedad. Después tendremos al médico rehabilitador, ya puede ser un especialista en rehabilitación o un cardiólogo rehabilitador, cualquiera de los dos es perfectamente claro. Un fisioterapeuta para manejar cualquier problema de articulaciones, etcétera, que pueda tener el paciente por su mismo sedentarismo. Un psicólogo, ayudar al paciente a internalizar su enfermedad, a tener algo más claro directamente, más eficiente. Una enfermera, auxiliar fundamental en toda actividad médica. Un asistente social, un trabajo social, que va a trabajar junto con el psicólogo, van a trabajar con la familia para modificar los hábitos familiares que han llevado a esto. Estos hábitos pueden ser hábitos también de sedentarismo en la familia, hábitos alimentarios, etcétera. ¿Ok? Y finalmente un terapeuta ocupacional que ayude al paciente a reintegrarse ocupacionalmente a su labor. Ok. El ejercicio directamente aumenta el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco a través de un aumento del volumen de latido. ¿Y esto qué va a hacer? Va a fortalecer el músculo cardíaco. Reduce la frecuencia cardíaca a los mismos niveles de consumo de oxígeno. Es decir, si un paciente estaba a 85 latidos por minuto en reposo, empieza a hacer ejercicio y después de un tiempo va a empezar a bajar esa frecuencia cardíaca en reposo hasta probablemente 70, 75, lo cual va a darle mayor capacidad de trabajo a ese músculo cardíaco. Disminuye la tensión arterial en reposo también. Este es otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. El paciente hipertenso, el ejercicio le va a ayudar a bajar un poco esa presión. Todo esto va a mejorar la eficacia del músculo cardíaco y va a disminuir la excitabilidad eléctrica miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Va a mejorar la respuesta del músculo cardíaco ante el ejercicio y al mismo tiempo va a disminuir los riesgos de arritmias directamente en ese músculo cardíaco. El hecho, ya si no vemos consumos de oxígeno, simplemente el hecho de hacer ejercicio puede reducir la mortalidad en 26% y la morbilidad de recurrencias directamente, infartos no letales, coronariopatías, ya sean quirúrgicas, percutáneas, etc. El ejercicio va a aumentar la densidad capilar muscular, tanto en el músculo cardíaco como en los músculos en general en el cuerpo. Aumenta la actividad de las enzimas aeróbicas musculares. ¿Esto qué quiere decir? Va a alejar o va a aumentar, llevar más lejos el límite anaeróbico del paciente, dándole una mayor resistencia directamente y reduce la producción de lactato a niveles determinados en por ciento de consumo de oxígeno. O sea, vamos a mejorar en sí todo lo que es la
la actividad o el funcionamiento del cuerpo de ese paciente sin necesidad de grandes intervenciones. Cuando hablamos de rehabilitación, siempre vamos a hablar de 3 o 4 fases de rehabilitación. La primera fase es la fase intrahospitalaria. Sucede inmediatamente después del evento coronario del paciente, de la crisis del paciente, entra al hospital y se hace una valoración inicial del paciente y finalmente cuando sale también se hace una valoración final. Esta fase puede durar entre 3 a 5 días, dependiendo de la gravedad de ese infarto. Es una fase informativa, ¿ok? Explicarle al paciente cuáles son las fases del programa, cómo controlar los factores de riesgo, cómo identificar los factores de riesgo, cómo evitar el síndrome de reposo prolongado. Esto es fundamentalmente a través del manejo de control de síntomas. El paciente empieza a moverse, le duele el pecho, se sienta y no se quiere mover porque le duele el pecho y eso va a traer como consecuencia finalmente que el paciente tenga una peor capacidad física directa. El trabajo se hace aquí entre el médico de cabecera, el cardiólogo de cabecera, el fisioterapeuta y entra también a formar parte de este equipo el médico cardiólogo rehabilitador directamente. ¿Ok? En la fase 1 vamos a educar al paciente y a su familia en identificación y maneras de modificar los factores de riesgo controlables, monitoreo de los signos vitales, cómo tomarlos, cómo manejarlos, cómo grabarlos y tenerlos a mano, acciones llevadas a la modificación del comportamiento del paciente directamente, reconocimiento de los síntomas, tanto los síntomas coronarios como los síntomas de reposo prolongado, y empezar a trabajar con el paciente en cuáles son las actividades apropiadas a llevar a cabo inmediatamente después de la alta del paciente. La fase donde más interviene el médico directamente es en la fase 2. Esto es lo que normalmente la gente llama rehabilitación. La primera parte de la rehabilitación no la consideran como parte de rehabilitación los pacientes, sino cuando empiezan a hacer ejercicio. Esta es una fase ambulatoria. Tradicionalmente comienza una semana después del evento coronario o 3 a 4 semanas posteriores a cirugía cardiovascular, infartos complicados o intervencionismo coronario, dado que se requiere una estabilidad, si fue cirugía, la estabilidad torácica y una recuperación un poco más larga si hubo complicaciones o intervencionismo coronario directa. Este es un entrenamiento físico supervisado, indicando cómo hacer el ejercicio, cómo evitar complicaciones y cómo reconocer los síntomas de alarma. Es importantísimo que antes de comenzar cualquier programa de rehabilitación se haga una ergoespirometría al paciente. ¿Qué es esta ergoespirometría? Es una prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios. Es decir, estamos monitoreando el corazón durante el esfuerzo, como siempre se ha hecho, el segmento ST, frecuencia cardíaca, etcétera, pero al mismo tiempo estoy viendo mi consumo de oxígeno, mi producción de CO2, el nivel en el que se presenta el límite aeróbico, es decir, cuando el cuerpo pasa de un metabolismo 100% basado en oxígeno a un metabolismo mixto, oxígeno con ciclo del ácido láctico, y donde entramos al límite anaeróbico, es decir, cuando el cuerpo funciona fundamentalmente con el ciclo del ácido láctico, o sea, anaeróbicamente. ¿Por qué quiero tener esos límites? ¿Por qué quiero ver todas esas fases? Para yo poder, en un momento dado, programar mi rehabilitación de acuerdo a las frecuencias cardíacas presentes en el límite aeróbico y límite anaeróbico. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una ergoespirometría al principio, una ergoespirometría a la mitad, ya un poco después vamos a hablar de por qué a la mitad, y una ergoespirometría al final antes de que el paciente pase a su fase 3. Durante esta fase, no solamente es el entrenamiento físico,
es importantísimo tener el apoyo de nutricionistas, psicólogos, psicoterapeutas, enfermería, trabajo social, etcétera, de tal manera que estemos apoyando constantemente al paciente en cuanto a lo que son los controles de los factores de riesgo cardiovascular. Cómo cambiar esas actitudes y esas alimentación, etcétera, que lo están poniendo en riesgo. Y finalmente, buscamos en esta fase 2 la reincorporación del paciente a la vida cotidiana lo más pronto posible. Tener un paciente encerrado en casa es receta directa e infalible de depresión. Y no queremos tener al paciente deprimido. Paciente deprimido no hace cargo de su ejercicio. Si no hace cargo de su ejercicio, vuelve a sedentarismo y va a caer otra vez en la repetición de esos factores de riesgo iniciales. Okay. No hay una duración específica. Acá les voy a decir directamente, acá en Estados Unidos, una de las cosas que más detiene la rehabilitación cardíaca es que los seguros pagan únicamente 12 sesiones de rehabilitación. Bueno, no, la duración va a depender de la tolerancia al ejercicio del paciente y tiene que evaluarse de manera individualizada. Habrá pacientes que 12 sesiones serán suficientes, habrá pacientes que requieran 24, otros que requieran 48, no lo sabemos. Decía un maestro mío en la universidad que recordáramos siempre que hay enfermos, no enfermedades. Entonces, esto no es una receta, no es una dosis directamente, sino tenemos que ir viendo de acuerdo a cómo reacciona el paciente, qué tanto vamos a tener, cuántas sesiones de rehabilitación vamos a tener. ¿Okay? La tercera fase es ya la fase fuera del centro de rehabilitación. Mientras que la fase 2 es totalmente controlada por el médico rehabilitador. En la fase 3, ya que sale el paciente de la rehabilitación fase 2, va a ser una actividad autocontrolada. ¿Cómo va a ser autocontrolada? Antes de salir el paciente de la unidad de rehabilitación, se le vuelve a hacer una ergoespirometría, volvemos a tener cómo han evolucionado esos límites aeróbicos y anaeróbicos, y se le va a dar ahora sí una receta al paciente diciéndole: vas a estar haciendo ejercicio, controlando tu frecuencia cardíaca que esté entre tanto y tanto, de acuerdo a esto. Entonces el paciente va a estar en un gimnasio externo controlando su frecuencia cardíaca y, dependiendo de la gravedad del padecimiento por el cual inició la rehabilitación, va a acudir al centro de rehabilitación 2 a 4 veces al año a realizar otra ergoespirometría. Es nuestra manera de revisar y de seguir cuál es la evolución de este paciente a lo largo de su rehabilitación, y al mismo tiempo reforzar al paciente, aclarar dudas y finalmente apoyarlo a que continúe con un estilo de vida cardiosaludable. Al final de esta fase, que puede durar un año, año y medio, dependiendo de cómo reaccione el paciente, pues el paciente normalmente ya es dado de alta. Algunos autores incorporan una fase 4. Y esto tiene que ver más con la introspección, con hacer la enfermedad propia del paciente. En este momento el paciente se convierte en un apoyo a pacientes en fase 3 que están haciendo una fase de supervisión, llamémoslo así. Este paciente que ya se recuperó, que ya cambió su estilo de vida, que ya está todo ahí, está apoyando a través de cardioclubes a pacientes que están también en fase 4 o a pacientes que están en fase 3, manteniendo el estilo de vida cardiosaludable. Y esto es una fase siempre autosupervisada y a largo plazo, tan a largo plazo que se considera que esta fase debe durar la vida restante del paciente. ¿Okay? Ok, ya tengo mi paciente, sale de fase 1, me llega a mi centro de rehabilitación. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, voy a necesitar tener un sistema que me permita controlar el ejercicio del paciente para establecer la fase o la etapa primera de la rehabilitación cardíaca, que es la fase controlada por pulso. En esta fase controlada por pulso, lo que hacemos es establecer un pulso máximo aceptable para el paciente. Generalmente esto va a ser entre un 20 a 30% por debajo de la frecuencia cardíaca en límite anaeróbico en un principio. ¿Ok? Vamos a ir aumentando poco a poco esa frecuencia cardíaca. Pero tenemos el límite anaeróbico y trabajar siempre un 20-30% por debajo de ello. Y el equipo debe ser eh, suficiente para detectar esa frecuencia cardíaca y ajustar el esfuerzo del paciente automáticamente. ¿Ok? ¿Por qué hacerlo automáticamente? Cuando el paciente iniciando la rehabilitación cardíaca ve que la enfermera llega y modifica cosas en la bicicleta y se regresa y otra vez vuelve a modificar, el paciente sabe que algo está mal y empezamos a generar ansiedad. Si esto se hace desde una central de rehabilitación cardíaca, esto va a dar la posibilidad de que el paciente simple y sencillamente sienta, esto un poquito más dura, un poquito más suave la bicicleta, pero no está viendo la intervención, no estamos generando ansiedad directamente. La segunda etapa de la fase 2 es cuando el paciente ya tiene suficiente fuerza en el corazón. Ese corazón ya está lo suficientemente rehabilitado, lo suficientemente entrenado para empezar a aumentar más su frecuencia cardíaca. En la primera fase, lo que estamos enseñándole al corazón es a reaccionar saludablemente a las demandas del cuerpo, y en la segunda etapa, lo que le estamos enseñando al corazón es ya a tener la fuerza suficiente para reaccionar ante las necesidades. Aquí, en lugar de establecer una frecuencia cardíaca, lo que vamos a establecer es una carga máxima, una carga mínima, y monitorear los signos vitales. No es una frecuencia cardíaca máxima aceptable lo que va a controlar todo, sino simple y sencillamente una alarma de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Y aquí ya vamos a estar trabajando más cercanamente a a lo que son ya los límites anaeróbicos, tal vez un 10% de límite anaeróbico. ¿Ok? En los de control por pulso, aquí tenemos un ejemplo muy claro, es el pulso constante, donde el paciente inicia su calentamiento a una carga muy baja. Ahora vamos a la fase de ejercicio, vemos cómo aumenta la carga, y la línea roja, que es la frecuencia cardíaca del paciente. A 100, ¿qué será esto? 110, 105 más o menos, hay una línea horizontal que es mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, el ejercicio va aumentando en fuerza hasta que la frecuencia cardíaca llega al límite, y entonces el sistema automáticamente va disminuyendo el esfuerzo realizado por el paciente para tratar de mantener esa frecuencia cardíaca lo más constante posible durante todo el ejercicio. Si la frecuencia cardíaca baja, se nos viene por debajo del límite de frecuencia cardíaca, del pulso constante, el esfuerzo va a aumentar. Si sube la frecuencia cardíaca, va a disminuir. Todo esto de manera automática hasta cumplir con el tiempo de ejercicio. Generalmente son alrededor de 20 minutos, y entonces entramos en la fase de enfriamiento y el paciente pasa después de esa cicloergómetro, pasa tal vez en algunos centros a hacer ejercicio de piso, ejercicio libre directamente. ¿Ok? Este pulso constante es el entrenamiento inicial por elección. Es el mejor entrenamiento con el que podemos comenzar, dado que el esfuerzo nunca superará la capacidad del paciente. Siempre se va a mantener por debajo de esto. Entonces, ¿qué vamos a controlar? El pulso máximo, duración del calentamiento, duración del ejercicio, y la carga mínima, que va a ser la carga durante el calentamiento directamente. Una vez de esto, vamos a entrar a los impulsos. Esto es
estableciendo igual una frecuencia cardíaca máxima porque estamos con control de pulso y vamos a alternar momentos de carga menor y carga mayor. Generalmente es 1 minuto de carga menor por 30 segundos de carga mayor. Va a ser un aumento brusco del ejercicio, con lo cual le estamos enseñando a este corazón a reaccionar ante las necesidades. Pero nunca vamos a superar la frecuencia cardíaca máxima de ese paciente. Este programa, ¿qué es lo que hace? Bueno, activa pacientes débiles y le va a dar mayor fortaleza a pacientes con elevada insuficiencia cardíaca, dado que es un entrenamiento bastante eficiente a seguir de la carga constante. Entonces, como vemos aquí, el perfil, ponemos nuestra frecuencia cardíaca máxima, el pulso máximo, obviamente, la duración del impulso, el porcentaje de aumento y la carga mínima. Y vamos a tener este perfil como cuadrados aquí para ese entrenamiento. La última fase, entrenamiento de esta etapa primera de la fase 2 es la rampa. Aquí el aumento y disminución ya no es brusco como en los impulsos, sino es un aumento paulatino y una disminución paulatina del ejercicio del paciente, de tal manera que el paciente, el corazón, empiece a reaccionar paulatinamente y no solamente de manera brusca. ¿Ok? Esta ayuda a los pacientes durante la fase inicial del entrenamiento de resistencia, que es la etapa 2 de la frecuencia, de la fase 2 directamente, la segunda. Entonces, como vemos, esto tiene un perfil como si fuera de serrote, o serruche o sierra directamente. De ahí pasamos ya a la etapa 2, que son los perfiles controlados por carga. Vamos a tener carga constante, ¿ok? Vamos a enseñarle al paciente a generar cada vez mayor resistencia, controlando la carga máxima, todo ello, y ponemos una alarma de frecuencia cardíaca. Si ven el perfil, es exactamente el mismo que tenemos en el pulso constante. De ahí vamos a hacer los impulsos exactamente igual, ¿ok? Enseñando al paciente a reaccionar con mayor fuerza cada vez y terminamos con la rampa exactamente igual, pero aquí todos son con alarmas de frecuencia cardíaca. El último periodo de entrenamiento ya le enseñamos al corazón a mantenerse, a reaccionar rápidamente, a reaccionar paulatinamente. Ahora le vamos a enseñar al corazón a reaccionar ante cargas no programadas. ¿Cómo es esto? La rampa, el impulso, el paciente ya espera, ya sabe cómo es. Entonces, ahí viene el impulso, ya toca el impulso y se va preparando. Aquí lo que vamos a hacer la última semana, tal vez 2 semanas de rehabilitación, es el entrenamiento libre. Es decir, aumentos y disminuciones de carga en el ejercicio del paciente, de tal manera que sean, comillas, aleatorios, que el paciente no pueda anticipar esos aumentos y disminuciones. Como lo vemos en el perfil de esta carga, directamente vamos a poner la carga máxima, la duración de fase, porcentajes de incremento y decremento, duraciones, etcétera, todo ello con las alarmas de frecuencia cardíaca para darle al paciente esta posibilidad. ¿Cómo sabremos que estamos pasando de una etapa 1 a una etapa 2? Esa es la ergoespirometría a la mitad de la rehabilitación cardíaca. Vamos a ver si ese paciente ya me ha aumentado en 2 o 3 METs su capacidad aeróbica, de tal manera que podamos en un momento dado ya pasar de una fase a otra directamente. ¿Okay? Se trata de rehabilitación directamente, ideal hasta 16 estaciones para que sea económicamente factible. El ECG debe transmitir inalámbricamente, da igual el método, pero debe ser inalámbrico, ¿ok? Todos los datos, presión arterial, saturación, deben ser también transmitidos inalámbricamente a la central, ¿ok? El control de los cicloergómetros debe ser también inalámbrico, ¿ok? Yo desde mi central puedo controlar los ergómetros, puedo programar, puedo hacer todo ello y que me dé posibilidad
documentación directamente. ¿Ok? Control simultáneo, transmisión, SG simultáneo y asignación de recursos. Entonces, ¿qué tengo? Una estación donde voy a tener, en primer lugar, del lado izquierdo, los datos del paciente. Yo tengo aquí un bloc de notas donde yo puedo anotar cualquier cosa. Mi presión arterial, directamente, máxima y mínima. En medio, mi frecuencia cardíaca, mi oxigenación. El electro del paciente. No se requiere un electrocardiograma diagnóstico de 12 derivaciones. Realmente lo que yo quiero ver aquí son arritmias. Un canal, 2 canales es más que suficiente, no necesitamos más. El perfil de mi trabajo, como va aumentando. Tiempo en la extrema derecha. Y 2 botones, uno arriba y otro abajo, que me están dando la posibilidad de aumentar o disminuir la carga de ese ergómetro para ese paciente. La carga acá no se ve muy bien porque es un poco pequeño, pero está debajo del número del tiempo. Ahí está la carga de la bicicleta directa. Si veo algo extraño en un paciente, doble clic y obviamente voy a tener la posibilidad de aumentar esto. Voy a seguir teniendo mi electro continuo en tiempo real, pero debo tener en la parte de abajo la posibilidad de hacer un análisis retrospectivo del electrocardiograma de ese paciente durante esa sesión de ejercicio. ¿Ok? El equipamiento que yo requiero, por supuesto, el monitor de electrocardiografía para la evaluación del electrocardiograma del paciente, ya lo dijimos, se requiere uno, máximo 2 canales, no SSG diagnóstico. El sistema centralizado que nos muestre el SG en tiempo real, presión, saturación, etcétera, y que nos permita modificar los datos del ejercicio. Fundamental, un carro de paro con desfibrilador, mínimo un desfibrilador automático externo. Ejercitadores, se prefiere la bicicleta siempre, dado que la banda me permite únicamente lo que son los programas de pulso y carga continuas. Yo no puedo, en una banda, con seguridad, yo no puedo hacer impulsos ni puedo hacer rampas, porque el paciente no es el responsable del ejercicio en la banda, el paciente está alcanzando en la banda. Entonces, por eso se prefiere siempre la bicicleta. La banda se va a utilizar para dar fuerza a los miembros inferiores si es necesario. Un sistema de toma automatizada de tensión arterial, ¿ok? Para evaluación de la respuesta sistémica e igual de la saturación arterial. Necesito tener un ergoespirómetro, una central de rehabilitación sin ergoespirometría. No tiene manera de darle seguimiento al paciente. Necesita tener el ergoespirómetro ahí directamente. Importante tener un holter para poder evaluar las arritmias y cualquier otro suceso que suceda, perdón la redundancia, que ocurra fuera de la unidad de rehabilitación. ¿Ok? Un electro diagnóstico de 12 derivaciones estándar, no se requiere nada fuera de lo normal para evaluar esa actividad eléctrica después de cierto tiempo de trabajo. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de un poco del ergoespirómetro. ¿Ok? Revisar, nos importa, revisar las tendencias de frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno, límite aeróbico y anaeróbico, tendencias de ST contra frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno por kilogramo y las arritmias ventriculares. Esto idealmente un sensor único, libre de mantenimiento, para no agregar. ¿Cómo vamos a manejar esa ergoespirometría? Bueno, este es el cuadro básico de manejo de la ergoespirometría. Un paciente normal, sano, va a tener un consumo máximo de oxígeno por arriba de 20 mililitros por kilogramo por minuto y un límite anaeróbico por arriba de los 14 mililitros por kilogramo por minuto. A partir de ahí, de acuerdo a la limitación cardiopulmonar del paciente, vamos a tener 4 niveles, que va a ser desde una limitación leve a moderada, a severa, hasta una limitación cardiopulmonar crítica. Entonces yo voy a ver cuando estoy ejercitando a mi paciente, cómo estos pacientes van a ir aumentando su límite anaeróbico
aumentando su capacidad de consumo máximo de oxígeno y subiendo por esta escalera. ¿Ok? Un paciente de limitación pulmonar crítica es un paciente que es candidato ya a trasplante. Esos pacientes se les va a dar rehabilitación, pero nunca rehabilitación autosupervisada, siempre va a ser supervisada, siempre va a ser llevada para sobrellevar la enfermedad hasta que exista la posibilidad de tener un donador. Pero pacientes de grado 3, grado 2, grado 1 pueden ir subiendo la escalera y los vamos a estar manejando, manteniendo e impulsando siempre a través de esas mediciones de la ergoespirometría del límite anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. ¿Ok? Los ejercitadores, como dijimos, se prefiere la bicicleta, dado que aquí se puede cuantificar el esfuerzo y el paciente es el que está generando el esfuerzo. Puede ser necesario tener bandas para pacientes con problemas de coordinación de pedal. Las bicicletas son de muchos tipos: bicicleta vertical estándar, las bicicletas de reclinación con reclinación lateral para hacer ecografía durante la misma rehabilitación, o bueno, separada de la rehabilitación, las bicicletas para paciente obeso o las bicicletas para pacientes con limitaciones musculares en las piernas, que serían las bicicletas de mano directamente. Y esto es como se vería una unidad de rehabilitación eh, contemporánea directamente. ¿Ok? Bueno, si hay cualquier pregunta, cualquier cuestión, estamos ya listos para contestarlas. Espero que haya sido clara la exposición y no crear más dudas de las que había antes. ¿Ok? Perfecto, doctor. Pues antes que nada, agradecer por el hecho de que haya compartido esta información. De hecho, ya tenemos varias preguntas. Ajá. Permítame leérselas. La primera, bueno, es una pregunta la cual contiene dos. Uh-huh. La cual es la siguiente. ¿Se puede hacer permítame. Uh-huh. ¿Se puede hacer una recomendación general para el caso de que un paciente haya completado la fase 1 y 2, pero por alguna razón no se haya ajustado a la fase 3? Una recomendación general: que haga ejercicio, realmente. O sea, la fase 3 es autocontrolada. Entonces, si el paciente sale de su fase 2 ya con su receta, comillas, de ejercicio, y el paciente no sigue con su terapéutica, el grave problema que vamos a tener es que ese paciente va a recaer en en las malas costumbres, vaya, va a volver a caer en el sedentarismo. Si era fumador, va a volver a fumar, eh, va a volver a comer mal, etcétera. O sea, ¿qué recomendación se puede hacer? Si un paciente abandonó la fase 3, salió de fase 2 y nunca tomó la fase 3, es muy importante regresar con el médico rehabilitador y el conjunto de gente, la fase 2, para volver a trabajar con este paciente. Es un paciente que no salió suficientemente motivado para hacerse cargo de su propia enfermedad y con ello trabajar en su recuperación. Uh-huh. Perfecto, doctor. Bueno, también continuando con la pregunta de esta persona, la cual Uh-huh. hace dos, dice lo siguiente: ¿se puede pensar en una estrategia de atención? Sí, definitivamente. De hecho, la rehabilitación como se lleva es una estrategia de atención. O sea, y el médico rehabilitador va a poner, va a darle al paciente todas los modos, y todo ello pueden ser los modos de trabajo, llamémoslo así. O sea, la estrategia que debe seguir el paciente para su rehabilitación. Uh-huh. A ver, no sé si fue lo que habían preguntado o no. Sí, sí, de hecho también se agradece su respuesta, doctor. Otra pregunta que pues, nos encontramos es la siguiente. Nunca me siento bien. ¿Cómo se supone que me voy a beneficiar de la rehabilitación cardíaca si estoy demasiado enferma para ir? Ok. Esta es una pregunta sumamente difícil, porque aquí tendría yo que entrar ya a dar consejo médico. ¿Ok?
El consejo médico no se puede dar en una conferencia, vaya, se tiene que dar uno a uno con el médico. Lo primero yo le sugeriría a esta persona es que fuera con su médico y listo. O sea, eh, he visto en rehabilitación gente que han tenido un trasplante cardíaco 2 semanas antes de entrar a la rehabilitación. He visto en rehabilitación pacientes con limitaciones cardíacas tales que la fracción de eyección de ese corazón de ese paciente era el 20% y estaban en rehabilitación. Uh-huh. eh, Creo yo, y esto es una opinión personal, no es consejo médico ni mucho menos, creo yo que no hay paciente tan enfermo que no pueda ir a la rehabilitación. Uh-huh. Puede haber otras limitantes, no tengo auto, no tengo quien me lleve, limitantes económicas, etcétera. Bueno, eso son otras cuestiones, ¿no? Pero el sentirse mal, lo que va a traer como consecuencia es autocomplacencia y revertir en ese círculo vicioso de los factores de riesgo, de los factores este, de vaya, que nos están haciendo sentirnos cada vez más mal. No hago ejercicio porque me siento más mal porque no hago ejercicio, entonces no hago ejercicio porque me siento más mal y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Es muy importante hablar con su cardiólogo, establecer, si no hay la posibilidad de tener un centro de rehabilitación cardíaca cerca, establecer un programa de ejercicio mínimo para todos los pacientes. Salir a caminar a la calle, vaya. Simplemente, no es necesario tener un gimnasio. Caminar en la calle, caminar a un cierto ritmo, 60, 70, 80, 120 pasos por minuto, en fin, mantener un ritmo constante durante un tiempo determinado. En fin, esto sería lo que yo podría decir respecto a esta situación específica. Uh-huh. Perfecto, doctor. También otra pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿La frecuencia cardíaca y la TEA puede estar monitorizando durante el ejercicio o es recomendable antes o después? Es muy importante muy importante durante. Porque sobre todo la frecuencia cardíaca, perdón, la presión arterial, es muy importante monitorizarla para, uno, ver que hay una respuesta vascular adecuada al ejercicio y dos, para detectar rápidamente síntomas de claudicación. Un paciente que haciendo ejercicio, durante el ejercicio, empieza a bajarle la presión arterial, es un paciente que está en riesgo de claudicación, es un paciente que debemos en ese instante separarlo del ejercicio y ponerlo a descansar y a recuperarse. Es un paciente al que le pusimos demasiado ejercicio, digámoslo así. Entonces, es muy importante que durante el ejercicio se esté monitorizando la frecuencia cardíaca. Muchas veces no tenemos la posibilidad de hacerlo de manera inalámbrica. Bueno, la enfermera o las enfermeras del centro van a estar pasando con cada paciente cada minuto para ir tomando esa frecuencia cardíaca durante los 15 o 20 minutos que dura normalmente el ejercicio en rehabilitación en la bicicleta y tener el récord de la presión arterial, perdón, no de la frecuencia cardíaca. Uh-huh. Perfecto, doctor. También hay otra pregunta, la cual es la siguiente. ¿Se puede seguir aplicando la escala de Bohr o alguna otra para el seguimiento del paciente durante pruebas de esfuerzo? Definitivamente, se puede seguir y se debe seguir aplicando la escala de Borg. Yo aplico la de 5 pasos nada más, muy suave, más o menos suave, mediano, más o menos fuerte, muy fuerte. O sea, ¿por qué? Porque eso el paciente con una sola mano puede darme los números sin ningún problema. Debemos seguirla poniendo porque la percepción individual del ejercicio es muy importante. O sea, cuando hacemos una prueba de esfuerzo, ¿cuál es una de las indicaciones de suspensión de la prueba de esfuerzo? El deseo explícito del paciente. Entonces es muy importante
tener esa escala de Borg, ¿no? Sí la seguiremos usando, la seguiremos aplicando. La escala de Borg no es objetiva, es una escala subjetiva del paciente y, pues bueno, es importante saber cómo se siente el paciente durante la prueba de esfuerzo. Excelente, doctor. Continuando con las preguntas, nos hacen la siguiente. ¿Las pruebas de esfuerzo en ciclo ergómetro son válidas para establecer un buen programa de rehabilitación en comparación con pruebas de banda sin fin? Bueno, aquí hablemos de dos cuestiones distintas, ¿ok? Uno es la ergoespirometría, que la podemos realizar en cicloergómetro o en banda. Yo prefiero el cicloergómetro, tengo menos ruido en el ECG, el paciente está más seguro, etcétera, pero se puede hacer en banda. Lo que nos interesa no es tanto el aspecto predictivo, digámoslo, del esfuerzo alcanzado en el cicloergómetro o la velocidad de inclinación en la banda, sino a qué niveles estamos encontrando el límite aeróbico y el límite anaeróbico en ese paciente para poder programar nuestra frecuencia cardíaca en la rehabilitación. Entonces, ambas son efectivas, no hay ningún problema. El continente americano en general prefiere utilizar la banda para las pruebas de esfuerzo, dado que se considera que caminar es una actividad universal. ¿Ok? Bueno, queda a elección del médico que está haciendo la prueba. Está ahí, o sea, queda a elección de él si va a usar una banda o un ergómetro. Perfecto, doctor. También continuando, siendo un poquito más específico con los smartwatch, preguntan lo siguiente. ¿Qué tan fiables son estos productos en cuanto al monitoreo de los pacientes? Ok. Los relojes inteligentes estos son adecuados a partir de la fase 3 y no el, comillas, muchas comillas, electrocardiograma que sale de ahí, que además, bueno, quien no sea médico no va a saber interpretar ese electrocardiograma. Segundo, tiene muy baja definición, no tiene ningún caso. Hay otros que dicen, medimos también la saturación, y hay otros que muy fraudulentamente dicen que miden el consumo de oxígeno. No. Los relojes inteligentes, lo único que nos sirve para monitorear en el ejercicio es la frecuencia cardíaca. Y no la frecuencia cardíaca que pone el reloj diciendo, ya alcanzaste tu objetivo. No. Los objetivos lo va a poner el médico rehabilitador, de acuerdo a los límites aeróbicos y anaeróbicos medidos en el paciente. ¿Son muy adecuados? Sí, como medidores de la frecuencia cardíaca. Nada más que eso. ¿Ok? Excelente, doctor. También se agradece su respuesta. Ahora bien, desde Colombia nos preguntan lo siguiente. Encontramos centros de rehabilitación donde no se utilizan ergómetros, sino que el paciente está caminando. En estos casos, ¿cómo se realiza el control del ejercicio en nuestro sistema REA en capacidad de hacerlo? No se controla. Cuando tenemos una banda, el paciente que está caminando sobre una banda, lo único que yo puedo controlar es la velocidad. Y o esa velocidad es incremental constantemente o es una velocidad constante. No voy a poder hacer impulsos, no voy a poder hacer rampas, no voy a poder hacer absolutamente nada en esa banda. E incluso si tengo una velocidad incremental, el riesgo del ejercicio ahí puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a exigirle de más al paciente. En rehabilitación, lo dije antes y lo repito, el ejercitador de elección siempre será la bicicleta. Siempre. ¿Ok? Muchos centros de rehabilitación no solamente usan la bicicleta, sino que una vez que terminan con el ejercicio en la bicicleta, el paciente pasa a ejercicios de piso. Peldaños, pesas, movimientos, etcétera, siempre con el transmisor de electrocardiograma puesto para la monitorización electrocardiográfica. Pero sí, o sea, si no tienen bicicletas, no van a poder realizar la rehabilitación como debe ser. Perfecto, doctor.
También una de las últimas preguntas que nos hacen es la siguiente. ¿Es recomendable y en qué momento el paciente debe empezar a hacer ejercicio de resistencia muscular? Siendo más específico, el levantamiento de pesas. Ok. Ah, levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas es un ejercicio 100% anaeróbico. ¿Ok? Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Es un ejercicio 100% anaeróbico. Es un ejercicio que no está contraindicado en la fase 4, pero no antes de la fase 4. En la fase 3 y en la fase 2 vamos a estar trabajando en ejercicio básicamente aeróbico. Ya tal vez en una fase 3 tardía estemos ya rondando el límite anaeróbico, pero esto es, o sea, lo que nos interesa más que un entrenamiento de fortaleza muscular, nos interesa un entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria directamente. ¿Ok? Entonces, no está contraindicado, pero no antes de la fase 4, no antes de que ya el paciente esté fuera del monitoreo del médico rehabilitador, es decir, el paciente ya está rehabilitado, está sano ya en ese momento. ¿Okay? Perfecto, doctor. Y una última pregunta, bueno, hay dos preguntas más. Una antepenúltima pregunta es la siguiente. ¿Qué experiencia hay en la rehabilitación en oncología? Ok. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? O sea, la rehabilitación cardiopulmonar va a trabajar sobre corazón, va a trabajar sobre pulmón. El paciente sí está libre de cáncer o está en tratamiento o, bueno, esto ya dependerá del oncólogo, qué es lo que va a decir sobre el ejercicio a este paciente, ¿no? O sea, un paciente con padecimiento cardiorrespiratorio y al mismo tiempo tiene un cáncer de cualquier otro órgano, pues bueno, son dos cosas totalmente distintas, pero el tratamiento lo va a llevar fundamentalmente el oncólogo, dado que la enfermedad más grave en ese momento va a ser el cáncer, ¿ok? Y puede haber consecuencias de ejercicio con paciente oncológico, ¿no? Entonces, experiencias las hay después del tratamiento oncológico, no tanto durante, por lo menos yo no tengo ninguna experiencia en conjunto de las dos cosas. Perfecto, doctor. Y una última pregunta que nos hace nuestra audiencia es la siguiente. ¿Se puede utilizar una bicicleta fija y no una tan especializada como una Monarch? Ok, se puede utilizar una bicicleta fija en el domicilio del paciente entre las sesiones de entrenamiento, sí. ¿Ok? Pero recordemos que una bicicleta fija me va a dar una carga constante. ¿Ok? Entonces yo puedo estar, digamos, voy al centro de rehabilitación 2 veces a la semana y los otros 5 días en casa, en mi bicicleta fija, con carga constante, voy a estar haciendo media hora, 40 minutos de ejercicio. ¿Ok? Las bicicletas fijas no son recomendables en los centros de rehabilitación. De hecho, he visto quebrar directamente, ir a la bancarrota, 3 centros de rehabilitación que por ahorrarse en el equipamiento nunca lograron los objetivos de rehabilitación que se requerían. Perfecto, doctor. Pues esas han sido las preguntas ¿Listo? del día de hoy. También aquí aprovecho nuestra audiencia para mencionarles que pues puedan registrarse para que puedan obtener lo que fue la constancia del webinar del día de hoy. Asimismo, también les hago la invitación para que puedan registrarse y unirse a nuestros grupos de Facebook. Esto para que puedan apreciar de manera más fehaciente lo que son nuestros webinars y por supuesto pues tengan un plus de la misma. De igual forma, doctor, le menciono que tuvimos audiencia prácticamente de toda América Latina, destaco Qué bueno. principalmente países como Paraguay, Uruguay, Costa Rica y por supuesto Colombia. También tuvimos presencia en toda la República Mexicana, desde el norte del país, el centro y el sur. Y por supuesto tuvimos una audiencia muy activa, que eso es algo positivo. Correspondiente a las preguntas de dónde se pueden registrar, bueno, en mi equipo de mercadotecnia está colocando links del mismo.
Y también hago mención de que el equipo de Schiller ya también puso el contacto de las personas correspondientes por si llegasen a tener alguna afinidad hacia ellos. De igual forma, doctor, pues no me queda nada más que agradecerle realmente. Bueno, al menos a mí en lo personal me gustó demasiado la ponencia. Yo sé que a Gracias. los asistentes también. Y pues esperemos pronto que usted pueda darnos una segunda parte del mismo. Ojalá. Listo. Pues muchas gracias a todos y feliz viernes y que pasen bonito fin de semana. Igualmente, Hasta y luego. bonito día a todos.